Buenas noches o quizás buenos días, donde quiera que te encuentres en este vasto tapiz de la existencia humana. Detente un momento conmigo. Cierra los ojos si lo deseas o simplemente permite que tu mente vaya libremente más allá de las preocupaciones del día. Piensa por un instante en la palabra abandono. ¿Qué sensaciones despierta en ti? ¿Un vacío, una herida, un eco de promesas rotas? Y ahora, imagina ese abandono no en la soledad de un camino desierto, sino en el umbral de la vida misma, en la dulce espera de un nuevo ser. Un embarazo, ese viaje sagrado de creación y esperanza, manchado por la ausencia, por el silencio, de quien juró acompañar. ¿Qué sucede cuando el amor se quiebra en el momento de mayor vulnerabilidad? Cuando el apoyo se disuelve en el aire, dejando a una mujer y a la vida que lleva dentro. A la deriva, la historia que hoy desvelaremos en Voces del Tribunal nos sumergirá en las profundidades de un conflicto que trascendió lo personal para convertirse en una batalla legal. Una historia de amor que se transformó en dolor, de una esperanza truncada y de la lucha incansable de una madre. ¿Estás listo para escuchar el eco de una promesa rota, el llanto silencioso de una espera solitaria y el estruendo de un conflicto matrimonial que dejó cicatrices imborrables? Acompáñanos, porque la verdad, como siempre, tiene muchas aristas, y cada una de ellas una historia que contar. El sol de la tarde se colaba por la ventana del pequeño departamento en Coyoacán, tiñendo de un dorado nostálgico las paredes recién pintadas. Sofía Hernández acariciaba su vientre abultado, una sonrisa suave en sus labios mientras imaginaba la llegada de su primer hijo. Habían sido meses de una felicidad embriagadora. El anuncio del embarazo, aquel día de primavera, había transformado por completo la vida de Sofía y la de su esposo. Emiliano Rojas Emiliano, un arquitecto con sueños grandes y una risa contagiosa, había reaccionado con una alegría desbordante. Planearon el cuarto del bebé, eligieron nombres, se hicieron promesas de un futuro juntos, lleno de pañales, noches sin dormir y un amor incondicional. Sofía, una diseñadora gráfica con un estudio prometedor, había sacrificado algunos proyectos para dedicarse plenamente a su embarazo, confiando en el apoyo incondicional de Emiliano. Sin embargo, a medida que los meses avanzaban y el vientre de Sofía crecía, una sombra sutil comenzó a extenderse sobre su felicidad. Emiliano, antes atento y cariñoso, empezó a distanciarse. Las cenas se volvieron silenciosas, las caricias escasas, y las largas horas de trabajo en la oficina se convirtieron en la excusa perfecta para sus ausencias cada vez más frecuentes. Sofía lo atribuía al estrés del trabajo, a la presión de la paternidad inminente, pero una punzada de ansiedad se instalaba en su corazón una tarde mientras Sofía preparaba la cena. Un silencio inusual inundó el departamento. Emiliano no había llegado. Las llamadas no obtenían respuesta. Las horas pasaron y la noche se hizo profunda, fría y vacía. Los mensajes de texto quedaron sin contestar. Al amanecer, la cama de Emiliano seguía intacta. Sus cosas, la mayoría de ellas, habían desaparecido. El shock fue devastador. Sofía, embarazada de 7 meses, se encontró sola con el eco de las promesas vacías resonando en cada rincón de su hogar. Intentó contactar a sus amigos en común, a sus familiares, pero nadie sabía nada. Emiliano Rojas, el hombre que había jurado amarla y protegerla, simplemente se había desvanecido en el aire, sin una nota, sin una explicación, sin una palabra de despedida. El abandono, en el momento más vulnerable de su vida, la golpeó con una fuerza bruta. Los días se convirtieron en semanas de agonía. La tristeza, la confusión y la ira se mezclaban con el miedo de ser madre soltera. Su salud comenzó a resentirse. La presión arterial se disparó y las visitas al médico se volvieron constantes. Fue su hermana mayor, Clara, quien la rescató de la oscuridad. Clara, una mujer fuerte y pragmática, la obligó a levantarse, a comer, a luchar por el bebé que llevaba dentro. Fue Clara quien sugirió la demanda. No puedes dejar que se salga con la suya, Sofía, le dijo, no solo es tu dignidad, es el futuro de tu hijo. Él tiene que asumir su responsabilidad. La idea de un juicio era abrumadora, pero la indignación superaba al miedo. Sofía decidió luchar no solo por ella, sino por el pequeño ser que dependía de ella por completo. El abogado de Sofía, Enrique Miguel Solís,
Un hombre de mediana edad con una reputación impecable en casos de derecho familiar tomó el caso con una mezcla de empatía y determinación. La demanda por abandono y manutención infantil fue presentada. El proceso de encontrar a Emiliano fue largo y arduo. Finalmente, fue localizado en una ciudad costera, donde había iniciado una nueva vida, con una nueva identidad y, lo más doloroso, con una nueva pareja. La sala del tribunal era un ambiente gélido y formal, contrastando brutalmente con la tormenta emocional que se desataba dentro de Sofía, su vientre. Ahora desocupado, tras el nacimiento de su pequeño Mateo, le recordaba constantemente la ausencia del padre. Mateo, un bebé sano y hermoso, era la razón de su lucha, la luz en su oscuridad. Emiliano Rojas apareció en el tribunal con una nueva apariencia, más bronceado y despreocupado. Su nueva pareja, una mujer joven y esbelta llamada Valeria, lo acompañaba, lanzando miradas despectivas a Sofía. El abogado de Emiliano, Elic Rubén Castillo, era un hombre astuto y agresivo, conocido por su falta de escrúpulos. El juicio comenzó con la declaración de Sofía. Con la voz entrecortada por la emoción, relató el idílico inicio de su matrimonio, la alegría del embarazo y el día en que Emiliano desapareció sin dejar rastro. Cada palabra era un puñal, reviviendo el dolor y la humillación. Me dejó sola, embarazada de 7 meses, sin una explicación, sin un adiós, testificó. Sus ojos llenos de lágrimas. Tuve que enfrentar el embarazo y el parto sola, con la incertidumbre y el miedo constante. Él simplemente borró a su hijo de su vida. Elic Castillo, con una sonrisa despectiva, inició el contrainterrogatorio. Su estrategia era clara: desacreditar a Sofía, pintándola como una mujer inestable y controladora, y a Emiliano como una víctima de sus exigencias. Señora Hernández, comenzó Castillo, es cierto que usted padecía de episodios de ansiedad y celos infundados antes y durante su embarazo. Sofía, sorprendida, negó con la cabeza. No, eso no es cierto. Tenía las preocupaciones normales de cualquier embarazada, pero nada más allá. Y no es verdad que usted limitaba la libertad de su esposo, que lo agobiaba con sus expectativas y que ejercía un control excesivo sobre sus finanzas y decisiones personales, continuó Castillo. Leyendo de unos documentos, eso es una falacia, exclamó Sofía, su voz temblorosa de indignación. Siempre confiamos el uno en el otro. Las finanzas eran compartidas. Elic Castillo, sin inmutarse, presentó pruebas de un historial médico antiguo de Sofía, donde se mencionaba un breve periodo de ansiedad leve años antes de conocer a Emiliano. Intentando magnificarlo para desacreditar su testimonio, también mostró mensajes de texto donde Sofía expresaba preocupación por las largas horas de trabajo de Emiliano. Presentándolos como pruebas de control obsesivo, la humillación de Sofía crecía con cada pregunta. La presentaron como una mujer inestable, celosa y manipuladora, y el abandono de Emiliano como una huida necesaria de una relación tóxica. Los periodistas garabateaban notas, los murmullos llenaban la sala. Sofía se sentía desnuda, expuesta. Su dolor íntimo convertido en un espectáculo público. Luego vino el testimonio de Emiliano, con una actitud de aparente arrepentimiento y tristeza, pero con una frialdad calculada en sus ojos. Emiliano relató su versión de los hechos. Habló de la presión insoportable que sentía en el matrimonio, de las expectativas asfixiantes de Sofía y de cómo el embarazo lo había abrumado con miedos existenciales que lo llevaron a un colapso emocional. Yo no soy un mal hombre, su señoría, dijo Emiliano, su voz casi inaudible. Simplemente me sentía atrapado, abatido por la idea de la paternidad. Necesitaba respirar, encontrarme a mí mismo. Sé que mi forma de irme fue cobarde, pero no tuve otra opción. Sofía, ella era muy demandante emocionalmente, no la culpo. Pero no podía con ello. Las palabras de Emiliano eran veneno envuelto en azúcar. Se presentó como una víctima de la ansiedad y el miedo, un hombre abrumado por las circunstancias, no como un cobarde que abandonó a su familia. La sala parecía conmoverse con su relato. Sofía, sentada en la silla, sentía como la bilis le subía a la garganta. ¿Cómo podía él manipular la verdad de esa manera? Elic Castillo le preguntó directamente: ¿Usted niega ser el padre biológico del menor Mateo Rojas Hernández? Emiliano dudó por un instante, su mirada se encontró con la de Sofía.
Luego con la de Valeria, yo. No tengo la certeza. Nunca se hizo una prueba de paternidad formal. Esa declaración fue la estocada final. La negación de la paternidad. La humillación de Sofía alcanzó su punto más alto. No solo la había abandonado, sino que ahora negaba la existencia misma de su hijo, la carne de su carne. Los murmullos en la sala se convirtieron en un murmullo de indignación, justo cuando el Lic Castillo parecía haber asestado el golpe final con la negación de paternidad de Emiliano. El Lic Miguel Solís, el abogado de Sofía, se levantó, con una calma que contrastaba con la tensión de la sala. Había esperado este momento. Su señoría, dijo Miguel con voz firme y clara, la parte demandada ha planteado una cuestión de paternidad. En respuesta, mi clienta, la señora Sofía Hernández, solicitó y obtuvo una orden judicial para una prueba de Anne. Los resultados han llegado hoy mismo. Un silencio sepulcral cayó sobre el tribunal. Los ojos de Emiliano se abrieron de par en par y Valeria a su lado. Palideció. El Lic Castillo se puso visiblemente nervioso, intercambiando una mirada de pánico con su cliente. Miguel Solís se acercó al estrado del juez. Entregando un sobre sellado, con el permiso de su señoría, me gustaría presentar los resultados de la prueba de Anne. El juez abrió el sobre, leyó el contenido con atención y su expresión se endureció. Un segundo después, levantó la mirada hacia Emiliano con una seriedad sombría. Señor Rojas, la prueba de ADN es concluyente, establece, con un 99.9% de certeza que usted es el padre biológico del menor Mateo Rojas Hernández. La verdad resonó como un trueno en la sala. El murmullo se convirtió en un clamor, no de indignación por Sofía, sino de asombro y condena hacia Emiliano. El rostro de Ricardo se contorsionó en una mueca de desesperación. Valeria, a su lado, se levantó abruptamente, lanzándole una mirada de incredulidad y asco antes de salir de la sala con prisa. El Lic Castillo intentó protestar, argumentando errores en el procedimiento, pero el juez lo desestimó con firmeza. La humillación pública que Emiliano había intentado infligir a Sofía se le regresó multiplicada. Su fachada de víctima abrumada se desmoronó, revelando al mentiroso y al cobarde que era. El juicio continuó, pero la dinámica había cambiado por completo. Los argumentos del Lic Castillo se volvieron débiles, desacreditados por la mentira fandemente de su cliente. La credibilidad de Emiliano estaba por los suelos. Testigos adicionales de Sofía, incluyendo a su ginecóloga, que testificó sobre su estado de salud durante el embarazo y el impacto emocional del abandono, ahora tenían un peso inmenso. El juez, tras considerar todas las pruebas, dictó su sentencia. Emiliano Rojas fue declarado culpable de abandono conyugal y paternidad no reconocida. Se le ordenó pagar una manutención infantil retroactiva significativa, así como una pensión mensual sustancial para Mateo y una compensación por los daños morales y psicológicos causados a Sofía. El fallo fue contundente, una victoria legal y moral para Sofía. Sofía salió del tribunal con su hijo Mateo en brazos, envuelta en una ola de apoyo y respeto por parte de los medios y del público. Ya no había vergüenza en su rostro, solo una serena determinación. El camino había sido arduo, pero la verdad había prevalecido. Emiliano, por su parte, enfrentó las consecuencias de sus acciones. Su nueva relación se desintegró. Su reputación profesional quedó manchada y su vida personal se vio envuelta en un escándalo mediático. El hombre que huyó de la responsabilidad terminó siendo arrastrado por ella, de la manera más pública y vergonzosa. La historia de Sofía no fue solo un drama de abandono y conflicto matrimonial. Fue un testimonio de la resiliencia, de la fuerza de una madre soltera que luchó por su hijo contra viento y marea y de cómo la verdad, por dolorosa que sea, siempre encuentra su camino para restaurar la justicia. Y así concluye este episodio de Voces del Tribunal. Una historia que nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros del abandono y la traición, la luz de la verdad puede surgir para iluminar el camino. Si esta historia te ha conmovido, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal para no perderte futuros relatos. Deja tus comentarios abajo para compartir tus reflexiones sobre este caso. Tu opinión nos importa. Hasta la próxima vez en Voces del Tribunal.